Muchas gracias, Belmer. Buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos nuevamente a este curso de responsabilidad civil organizado por el Club de Abogados. Estamos actualmente en la sesión número 2, ¿no? En la que vamos a desarrollar la temática que se muestra a continuación en pantalla, que sería ingresar al módulo número 2, que es el análisis de los elementos de la responsabilidad civil, pero con mayor profundidad, ¿no? Recordemos que la idea de la sesión de hoy, al igual que se efectuó la sesión del día de ayer, es que participemos de manera activa, que podamos enriquecer la sesión con jurisprudencia, casuística que se pueda tener y con ello poder tener un panorama más amplio de la responsabilidad civil. Sin duda, este curso es un curso muy amplio, muy rico, pero que para efectos del curso de responsabilidad civil estoy buscando brindarles la información clave y fundamental que a ustedes les permita el desarrollo de sus casos, quienes por lo menos, digamos, por los que litigan, por ejemplo, ¿no? Y también para aquellos que están apostando por la responsabilidad civil o ramas derivadas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la sesión del día de ayer que hemos tocado aspectos de los procedimientos administrativos, aspectos inclusive del derecho penal, del Código de Protección y Defensa del Consumidor, de su salud, inclusive del derecho laboral. Y esto es a razón de que la responsabilidad civil se puede ubicar desde distintos aspectos, ¿no? Y se puede desarrollar de acuerdo a la especialidad en distintos ámbitos. Pero lo cierto es que siempre la responsabilidad civil está presente. Entonces, vamos a ingresar a analizar este segundo módulo para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes también por esta cálida bienvenida, ¿no? Para los que están escribiendo también. Ok, entonces, como punto fundamental para el curso de hoy, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cualquiera de aquí, de los presentes, cuando realiza algún tipo de actividad, cuando acude a trabajar, cuando estudia, cuando acude de compras a un establecimiento de salud, en cualquier actividad que realicemos, esto es, en nuestra vida de relación social, estamos expuestos a un daño. ¿Qué hacer frente a este daño? Es la primera interrogante. La persona va a tener que analizar si tiene que hacerle frente a este daño de manera personal, con su propio patrimonio, o si es posible trasladar estos costos hacia otro sujeto de derecho. Entonces, en nuestra vida de relación social, al estar expuestos a ese tipo de daños y tener esta posibilidad o esa alternativa de asumirlos de manera directa, porque, por ejemplo, cualquiera de nosotros de repente se encuentra cocinando y se efectúa algún corte con el cuchillo. ¿Podríamos trasladar ese daño a otra persona? La respuesta es negativa, porque es un hecho propio. Más adelante lo veremos como un supuesto, por ejemplo, ¿no? Hecho propio de la víctima. Es un hecho, una actuación, en este caso del ejemplo, realizada por el propio sujeto que se ha ocasionado el daño. Pero es posible que en otros supuestos, como por ejemplo el de la imagen, ¿no? Que es claramente un accidente de tránsito, se puedan trasladar los costos hacia otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ante la eventualidad que acontezca un daño? Primero, tenemos que identificar si es posible trasladar los costos. Segundo, tenemos que efectuar un análisis de los elementos de la responsabilidad civil. Tercero, tenemos que identificar quién es el sujeto que va a tener que hacerle frente a estos daños. Cuarto, tenemos que identificar el quantum indemnizatorio. Quinto, esto no se puede realizar si no tenemos lo fundamental en cualquier proceso judicial, que es la prueba del daño. Recordemos
que al estar ante un proceso de indemnización por daños y perjuicios, el daño tiene que ser cierto. No podemos hacer mención a daños hipotéticos. Tienen que ser daños ciertos los que se reclaman en un eventual proceso judicial. Entonces, si ya hemos pasado todos estos análisis o todos estos pasos, vamos a poder acudir jurisdiccionalmente a un proceso judicial a reclamar una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, ya sabemos que el presupuesto lógico jurídico para poder reclamar daños y perjuicios es la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil. Esto es lo que tenemos que hacer frente a un daño. El día de ayer ya habíamos adelantado cuáles eran los elementos de la responsabilidad civil. Lo cierto es que existen elementos comunes a la responsabilidad civil, ya sea responsabilidad civil contractual denominada en nuestro Código Civil como responsabilidad por inejecución de las obligaciones, en realidad, ¿no? Y responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Tenemos que analizar todos los elementos de la responsabilidad civil. Les he traído para análisis 3 escenarios de elementos de la responsabilidad civil. El del profesor Lizardo Taboada, el desarrollado por el profesor Juan Espinosa y el desarrollado por el profesor Leiser León. El profesor Lizardo Taboada hace mención a que los elementos de la responsabilidad civil son la antijuridicidad, el daño causado, relación de causalidad, factores de atribución. Cuando ustedes revisan la casuística peruana, van a identificar que estos son los elementos que de por sí siempre son analizados en todos los casos de responsabilidad civil, con las salvedades del caso, ¿no? Uno, que nos encontremos ante un supuesto de indemnización. Recordemos, el día de ayer analizamos las diferencias entre indemnización y resarcimiento, ¿no? Y, por otro lado, tenemos que en el campo de la responsabilidad civil contractual, bueno, se analizan estos elementos, y en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, de igual manera estos elementos, y como les estaba mencionando, puede que no se identifiquen esos elementos por tratarse de un supuesto de indemnización o por errores judiciales que puedan conllevar a la declaración de nulidad de la sentencia emitida en primera instancia, o inclusive la sentencia emitida en la sentencia de vista, ¿no? Ya sea que se lleve a casación. Recordemos también que actualmente existen modificatorias del recurso de casación, ¿no? El doble conforme, hoy por hoy, ya no permite recurrir mediante un recurso de casación a analizarse esta sentencia de vista, ¿ok? Entonces, si tenemos una sentencia de primera instancia fundada, una sentencia de manera contradictoria, una sentencia de vista de manera contradictoria, podríamos recurrir al recurso de casación, pero existen también otros requisitos que se requieren para esta interposición del recurso de casación. Ok, entonces, de por sí vamos a encontrar estos elementos en cualquier jurisprudencia a nivel nacional que se suelen analizar. Lo cierto es que en el desarrollo de cada una de estas, ustedes van a poder identificar que lamentablemente no todos los jueces explican o identifican la antijuridicidad. Me explico. Si nosotros nos encontramos ante un supuesto de accidente de tránsito, ustedes podrían afirmar que la antijuridicidad acontece por el choque producido de un vehículo respecto de otro vehículo. Que el daño ocasionado podrían ser daños materiales, podrían ser daños morales, más adelante explicaré la clasificación, ¿no? Y que la relación de causalidad es porque precisamente la acción antijurídica que cometió el sujeto conductor ocasionó este tipo de daños que se están reclamando. Y factores de atribución se actuó con dolo o culpa. Lo cierto es que cuando se resuelven ese tipo de casos, se suele recurrir, por ejemplo, ¿no? En el atestado policial demuestra los elementos de la responsabilidad civil, demuestra la concurrencia. ¿Esto es acaso un análisis correcto del juicio de la responsabilidad civil? No. Yo estoy totalmente convencida de que para poder analizar este tipo de casos es obligatorio e imperioso identificar de manera debida cada uno de estos elementos. No basta con el análisis teórico de los mismos, sino que se requiere
que se identifiquen cada uno de estos de acuerdo al caso en concreto. Luego tenemos a los elementos aportados por el profesor Juan Espinosa, ¿no? Que, si bien es cierto que podrían variar en el nomen respecto del daño, antijuridicidad, factor de atribución, nexo causal, se agrega uno más, que es el supuesto de la imputabilidad, ¿no? La imputabilidad vista como la capacidad del sujeto para poder responder por los daños ocasionados, ¿no? La imputabilidad, como les había comentado, existe o puede ser vista desde dos aspectos, ¿no? La imputabilidad en el campo del derecho civil, con las modificatorias que hoy por hoy existen respecto de la capacidad, ¿no? Recordemos que ahora se tratan del apoyo en sí mismo, ¿no? Y los padres de familia como apoyos podrían reclamar o presentar alguna demanda de indemnización inclusive, ¿no? Y, por ejemplo, en el campo de la responsabilidad penal, mayores de 18 años. Pero me quiero centrar en la antijuridicidad como tal, que en breves momentos les voy a comentar. Si pudieran también ustedes brindarme sus impresiones respecto de qué consideran, para ir adelantando, qué es la antijuridicidad para ustedes, lo podrían dejar también en el chat del grupo para poder compartirlo con todos los participantes. Entonces, vemos que el elemento que se adiciona para la posición del profesor Juan Espinosa es la imputabilidad, ¿correcto? Luego tenemos la posición del profesor Leiser León. En esta posición se señala que se tiene que, en realidad, hacer este tipo de pasos para la identificación de los elementos de la responsabilidad civil. Primero, identificar el evento dañoso y su cualificación. Segundo, la causalidad como tal. Y el tercero, el criterio de imputación, ¿no? De acuerdo a lo que nos explicaba el profesor Leiser León, el elemento como tal de la antijuridicidad proviene de una raíz argentina, ¿no? Es más, si ustedes revisan libros argentinos, van a poder verificar esta terminología que se emplea de manera reiterativa y que ha sido también arrastrada y reiterativamente señalada en la jurisprudencia nacional. ¿Ok? Entonces, lo cierto es que si analizamos el Código Civil como tal, no identificamos como elemento de la responsabilidad civil, o sea, como elemento obligatorio, la antijuridicidad, ¿no? Recordemos que existen supuestos en los que se otorgan indemnizaciones, haciendo la distinción entre indemnización y resarcimiento, donde no se analiza los elementos de la responsabilidad civil, pero sí dan lugar a este tipo de pagos, ¿no? Entonces, pasemos a analizar el primer elemento de la responsabilidad civil, ¿no? ¿Y cómo lo presento? Lo presento como ilicitud o antijuridicidad. Para ustedes, es la primera pregunta que les traslado de la sesión del día de hoy, el nomen adecuado para este tipo de casos, para ese elemento de la responsabilidad civil, ¿es la ilicitud o es la antijuridicidad? ¿Cuál sería el nomen correcto que se tendría que emplear en ese tipo de casos? ¿No? En nuestra jurisprudencia nacional se suele recurrir al término de antijuridicidad, pero el término de ilicitud también es un título por el cual se le suele nombrar a la conducta antijurídica en la que incurre el sujeto dañante y que causa daños. Entonces, ¿por qué hacía esta mención y también mencionaba la posición del profesor Juan Espinosa? La antijuridicidad y la ilicitud son o no son equivalentes. Yo podría sostener que si hacemos mención a la antijuridicidad como tal, es conducta antijurídica e ilicitud es exactamente lo mismo. ¿Por qué podríamos nombrarla solamente como antijuridicidad
y no como ilicitud o a la inversa, ¿no? El profesor nos menciona dentro de su análisis que la antijuridicidad es equiparada, es más, si las colocamos, si desdoblamos la terminología que finalmente dota de contenido a la antijuridicidad, vemos que se divide en juridicidad, o sea, lo jurídico, y la parte negativa o que niega la juridicidad. Es decir, estaríamos diciendo lo no jurídico, lo contrario a lo jurídico. Entonces, si hacemos una explicación del término antijuridicidad como tal, podríamos sostener que estaríamos diciendo que no tiene efectos jurídicos, ¿no? Lo jurídico siempre tiene efectos jurídicos, lo no jurídico no tiene efectos jurídicos. Podríamos sostener en el campo de la responsabilidad civil, que de por sí ya se analizan aspectos jurídicos, que no existen efectos jurídicos, si precisamente el análisis de los elementos de la responsabilidad civil implica el acaecimiento de consecuencias y efectos jurídicos. Entonces, la antijuridicidad, por ello, se menciona que no sería el término más apropiado para entender o concebir este elemento de la responsabilidad civil, ¿no? En cambio, el término de ilicitud como tal, sí puede ser concebido para efectos de los elementos de la responsabilidad civil, en tanto puede ser entendida como un acto contrario, ¿no? Contrario al ordenamiento jurídico, un acto contrario al valor, un acto contrario a los valores jurídicos. Este sí se podría comprender como tal a la ilicitud. Entonces, dado que la antijuridicidad como tal podría suponer una contrariedad a un hecho que sí acontece, como son los efectos jurídicos, se prefiere denominarlos mejor como ilícito. Yo igual les traslado esa posición en doctrinaria, ¿no? Para que ustedes puedan reflexionarlo, ¿no? Y verificar para ustedes cómo se debería emplear debidamente este elemento de la responsabilidad civil, ¿no? Ahora, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, y esto sería la segunda pregunta que también les traslado para todos ustedes. Cuando nosotros estamos en el campo de la responsabilidad civil contractual y en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, ¿cómo podemos identificar cuál es la conducta antijurídica, antijuridicidad o ilicitud? Ya sea que nos encontremos en el régimen de la responsabilidad contractual o extracontractual. Si estamos en el campo de la responsabilidad civil contractual, ustedes van a poder identificar este tipo de conductas debidamente tipificadas, ¿no? Esto es propio de la responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones. Presupone una obligación existente de una relación jurídica, de un vínculo contractual entre las partes, ¿no? A tenía que cumplir determinada prestación, B tenía que cumplir determinada contraprestación. Entonces, existen obligaciones claramente identificadas en ambas partes. Las conductas que se asimilan entonces en la responsabilidad civil contractual son conductas tipificadas. En cambio, se suele mencionar que en el campo de la responsabilidad civil extracontractual las conductas no estarían tipificadas, porque el solo hecho de causar un daño a otro ya genera la contravención del principio nemine in laedere. Por lo tanto, se identificaría a la responsabilidad civil extracontractual como conductas antijurídicas no tipificadas. Pero existen también ciertas excepciones en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual. Ojo que sabemos que la premisa clave de la responsabilidad civil extracontractual, si bien no viene siendo tipificada, la encontramos regulada en el artículo 1969 del Código Civil, que, como bien sabemos, se señala allí de manera general que quien causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, ¿correcto? Pero como les decía, existen conductas tipificadas en el campo de la responsabilidad civil extracontractual y
por ejemplo, yo les voy a mencionar algunos artículos, ¿no?, que tengo aquí en el Código Civil. Como les había mencionado, siempre es importante tener el Código Civil a la mano, ¿no? Juan, por ejemplo, Gamboa aquí nos comenta que para él la antijuricidad en la responsabilidad contractual, a propósito de lo que estamos comentando, es la inejecución de las obligaciones. En efecto, como les habíamos comentado, viene a identificarse con conductas tipificadas, ¿no? Y la responsabilidad extracontractual como el deber genérico de no causar un daño a otro sujeto, conductas atípicas, ¿no? Existe la atipicidad en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Belmer, si podrías ayudar al participante Ramos González, él comenta que él no puede escuchar las clases. Entiendo que es un conveniente personal, ¿no? Pero si pudieras ayudarlo, te agradecería muchísimo, ¿no? Entonces, les estaba comentando que si bien es cierto que esto debe ser entendido como regla general respecto a la tipicidad y atipicidad, podemos identificar algunos artículos de la responsabilidad civil extracontractual en nuestro Código Civil. Por ejemplo, ¿no?, el artículo 1970 del Código Civil. Si ustedes revisan el artículo 1970 del Código Civil, van a poder identificar la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Está tipificada, se encuentra regulada en nuestro Código Civil, pese a que existe un deber genérico de no causar un daño a otro, como por ejemplo nos mencionaba su compañero Juan. Lo cierto es que esa conducta está tipificada, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, el artículo 1975 del Código Civil también, para quienes tienen su Código Civil a la mano, van a poder identificar en el artículo 1975 también otro supuesto de la responsabilidad. En el artículo 1976, de igual manera. En el artículo 1980, responsabilidad por caída de edificios, por ejemplo, ¿no? El artículo 1980, que también se encuentra regulado en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, señala que el dueño de un edificio, responsable del daño que origine su caída, ¿no?, va a ser responsable por los daños, ¿no?, si está provenido por falta de conservación o de construcción, ¿no? Y allí la pregunta es, ¿por qué ciertas conductas de la responsabilidad civil extracontractual si vienen identificadas en la norma, ¿no? Porque fácilmente podríamos decir, existe un principio general de no causar un daño a otra persona, la responsabilidad civil extracontractual es atípica y por ende no tendrían que estar regulados los supuestos. Sin embargo, identificamos supuestos que están tipificados y ello obedece a la importancia de este tipo de supuestos, ¿no? El hecho de los avances de la tecnología también puede generar una modificación en los alcances de la regulación del Código Civil. Ojo que las normativas, nuestros códigos, no son tablas sobre las cuales ya no se pueda escribir nuevamente, ¿no? Por el contrario, el Código Civil regula la vida de relación social. Esto es, que tiene que comprender aquellos hechos que vienen siendo los avances de la tecnología, las nuevas conductas que se puedan ir generando y precisamente por su importancia pueden reconocerse en nuestro Código Civil para mayor comprensión también, para mayor identificación. Recordemos que nuestro Código Civil finalmente es aplicado a todos los sujetos, no solamente a los abogados, sino para cualquier sujeto, cualquier ciudadano. Entonces debería ser de mayor comprensión para todos, ¿no? Y regularse aquellos supuestos especiales de la responsabilidad civil que por su importancia, por las consecuencias jurídicas que contiene, resultan importantes. ¿De acuerdo? Ok, ¿no? Entonces, el 1981 también, por ejemplo, es otro supuesto, la responsabilidad originada por subordinado, por ejemplo, ¿no? Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. Entonces, también se establece un tipo de responsabilidad en este tipo de casos, ¿no?
Pero así como podemos identificar supuestos de la responsabilidad civil extracontractual en las cuales podemos identificar consecuencias jurídicas atípicas y también algunos supuestos de excepción típicos, como los que les he mencionado, es importante, ya que nos encontramos en el campo o en el análisis del elemento de la antijuridicidad, identificar, por ejemplo, los verbos rectores que se pueden identificar en la normativa para poder identificar las conductas antijurídicas. Por ejemplo, en pantalla vemos el artículo 1970, ¿no? Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Aquí vemos en el primer análisis un supuesto de la responsabilidad civil contenido en el campo del régimen extracontractual. 2, podemos identificar que es una conducta típica de la responsabilidad extracontractual. Y 3, podemos identificar la conducta antijurídica que viene establecida claramente por la misma norma, ¿no? El que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa. Me parece que en la sesión 3 o 4 vamos a desarrollar precisamente este tipo de casos. La norma en realidad allí tiene un error, ¿no? Que viene dado por la terminología, que es bien riesgoso o peligroso, y no se hace mención propiamente a la actuación, ¿no? Luego, por ejemplo, vemos en el artículo 1974, también se hace mención que si una persona se halla sin culpa en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por el daño que causa. Pero si la pérdida de conciencia es por obra de otra persona, esta última es responsable por el daño que causa aquella. También se puede identificar claramente la conducta antijurídica. Ahora, si bien es cierto que podemos identificar las conductas antijurídicas, también existen supuestos de irresponsabilidad en el campo de la responsabilidad civil extracontractual. Y esos están contenidos en el artículo 1971 del Código Civil. Si hay alguno de los participantes que es especialista en el derecho penal, le agradeceríamos mucho su participación con ejemplos también sobre ese tipo de casos, pues son sumamente importantes para poder comprender a mayor cabalidad ese tipo de escenarios. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué señala el artículo 1971? ¿No? Que no hay responsabilidad en 3 supuestos. Estos son causales de justificación del daño, ¿no? No se trata de que con estos escenarios no se cause necesariamente un daño. Podría darse el escenario de que se cause un daño con este tipo de actuaciones. Sin embargo, por mandato legal, estos 3 supuestos son reconocidos como hechos que no generarían un caso de responsabilidad civil. El primer caso es el ejercicio regular de un derecho, ¿no? Si nosotros tenemos derechos subjetivos y ejercemos el poder respecto de los mismos, tenemos las facultades para ejercer nuestros derechos subjetivos, en principio no deberíamos poder ocasionar ningún daño a alguna persona. ¿Correcto? No. Recordemos que lo que podría generar algún supuesto de responsabilidad es el ejercicio abusivo de un derecho, ¿no? Entonces, pero el ejercicio regular de un derecho no puede ser causal para una reclamación de responsabilidad civil. Un ejemplo de ello, si, por ejemplo, alguno de nosotros inicia alguna demanda, ¿no? Una demanda de obligación de dar suma de dineros, podríamos decir que estamos empleando los mecanismos legales que nos otorga el ordenamiento jurídico para que la otra parte cumpla con sus obligaciones, ¿no? Podríamos decir que eso implica un supuesto de responsabilidad, es decir, la otra parte que está siendo demandada podría interponer una demanda indicando que no existe el ejercicio regular de un derecho y que por ende se le está causando un daño por la sola interposición de una demanda. Ustedes podrían responder que no, pero lo cierto es que este tipo de casos se suele presentar también en los procesos judiciales, ¿no? Una interposición de una medida cautelar, por ejemplo, puede generar daños a la otra parte. Si de repente es una medida cautelar de embargo, ya sea embargo en forma de retención, ¿no?
puede generar, por ejemplo, que si se tiene algún pedido de una reclamación por, no sé, 200.000 soles, yo solicito un embargo, se traba el embargo, la otra parte va a tener una afectación a su patrimonio. Pero esta afectación a su patrimonio implica que en su momento esta otra parte pueda demandar por la interposición de una medida cautelar. No, no necesariamente. Precisamente cuando se otorga una medida cautelar se busca que la medida cautelar no sea gravosa, ¿no? Por ello que también se requieren ciertos requisitos, dependiendo si se encuentra en un proceso contencioso administrativo o en un proceso civil, para el otorgamiento de una medida cautelar. Pero forma parte de nuestra tutela jurisdiccional efectiva, forma parte del ejercicio regular de un derecho y no puede dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Belmer, ¿me puedes confirmar, por favor, que si me están escuchando con claridad, por favor? Sí, el audio está en perfecto estado, doctora. Puede continuar. Gracias, gracias. Porque me llegó un mensaje de Marisela, me comenta que tiene un problema con su pantalla. Muchísimas gracias también a los participantes. Gracias. Quería solamente confirmar que todos pudieran estarme escuchando, ¿no? Clever, por ejemplo, aquí nos comenta lo siguiente. Tenemos, dice, algunos casos que hay personas que se drogan y causan daño y su justificación es perdieron la razón. ¿Qué pasa en estos casos? Buena pregunta, Clever, ¿no? Nuestro Código Civil, por ejemplo, este artículo de 1974 podría darles mayores luces, ¿no? Si una persona se halla en estado de inconsciencia, pero por su propia causa, no puede generar un supuesto de irresponsabilidad o un supuesto de exención de responsabilidad civil. Esto es, la persona que, en el ejemplo que nos otorga Clever, por ejemplo, que se droga, lo está haciendo porque ha decidido efectuar esta conducta. Y hay otras personas que inclusive, Clever, se ponen en esta posición para intentar liberarse de un supuesto de responsabilidad, ¿no? Podrían sostener, no, yo quiero causar daños a tal persona, ok, para poder liberarme de este hecho, tomo alcohol desmedidamente. Entonces, yo no soy responsable de las acciones que he cometido porque me encontraba en estado de ebriedad. No, esto es totalmente falso. Esto es totalmente incorrecto porque la persona sabía que se estaba colocando en esa situación y en esa posición y por ende tienen que hacerse responsable por los daños y perjuicios ocasionados. Inclusive si una persona maneja un vehículo y sabe que tiene alguna enfermedad que puede generar que ocasione algún accidente, ¿no? De repente esta persona tiene problemas en las manos y puede perder el control, no podría sostener, no, mi enfermedad es la que me ha ocasionado este escenario, ¿no? Porque la persona sabía de los efectos del padecimiento físico que ésta tiene y que puede ocasionar daños por esa acción. Entonces, no podría alegar el sujeto que se encontraba en estado de ebriedad, que estos hechos derivaron de su propia enfermedad cuando sabía que ese escenario podría acontecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Melissa nos consulta a razón de lo que estamos comentando, ¿no? ¿Qué pasa si la persona le dieron droga sin saberlo? Y en efecto, Melissa, como señala en el artículo 1974 del Código Civil, ¿no? Si a esta persona se encuentra en esta condición, pero no decidió colocarse en esta situación, pues no podría esta persona asumir la responsabilidad por los hechos, ¿no? Podría tratarse en este caso de un supuesto de hecho determinante de tercero. Recordemos que de todas maneras, dado que los procesos judiciales de indemnización por daños y perjuicios requieren siempre la etapa probatoria, eso va a tener que ser analizado en ese tipo de escenarios. Usualmente, por ejemplo, el caso que nos otorga Melissa respecto de las drogas, va a ser visto quizás en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal, y podría allí una parte constituirse como parte civil o pedir una reparación civil dependiendo el caso, ¿no? Y allí otorgarse esta indemnización, ¿no? Aquí, por ejemplo,
por ejemplo, José Francisco nos menciona que podría dar lugar, dice que el actio libera, dice aquí, en causa en el derecho penal. En efecto, es lo que podría ocasionar este tipo de casos en el derecho penal va a tener que ser analizado, ¿no? No necesariamente, como les mencionaba, un estado de inconsciencia va a generar que no seas imputable. Máxime si esa persona se coloca en esa posición para poder efectuar ese tipo de conductas, ¿no? La pregunta de Erasmo que nos está realizando en realidad, voy a tratar de dejar algunas preguntas que no están directamente relacionadas con el tema para poder no escapar del tema, pero igual las dejo hacia el final para poder responderlas, ¿de acuerdo, Elvira? Y también Erasmo, ¿no? Que es un caso de negligencia médica distinto a lo que estamos mencionando. Pero entonces, como les mencionaba, el ejercicio regular de un derecho ya tenemos clarísimo de que es un supuesto en el que se justifica, ¿no?, la acción y no genera como consecuencia la reclamación de una indemnización por responsabilidad civil. Pero no solamente ese escenario, sino también puede darse los casos de legítima defensa. En un caso de legítima defensa, por ejemplo, ¿no? El caso de la legítima defensa es entendido como un acto permisivo que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico para realizar determinada acción, ¿no? Y que sí es posible que pueda generar algún daño hacia la otra persona, pero que, de acuerdo a nuestro legislador, se otorga la posibilidad de que no se otorgue alguna reclamación respecto a este caso, ¿no? Estoy en ese momento ocultando el bloque porque no puedo revisar el artículo. ¿No? Artículo 1971, en la legítima defensa de la propia persona o de otra, o en salvaguardia de un bien propio o ajeno. Entonces, si alguno de ustedes aquí, por ejemplo, es penalista, podríamos entrar a tallar ese tipo de casos. Por ejemplo, en la legítima defensa, ¿no? Voy a hacer mención a los requisitos que usualmente se suelen recurrir en el derecho penal inclusive, ¿no? Uno, se hace mención a la agresión legítima, dos, a la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y tres, falta de provocación del que hace la defensa. Recordemos que hace algunos años atrás existió una discusión a propósito de un caso que se presentó en el Perú sobre la proporcionalidad, ¿no?, del medio empleado para poder ejercer la legítima defensa. Se decía que si yo estaba siendo atacada por una persona con un cuchillo y el hecho de yo sacar una pistola para poder ejercer mi legítima defensa no podría considerarse como proporcional y por ende no existiría legítima defensa, ¿no? Entonces, lo cierto es que el artículo 1971 señala que la legítima defensa sí te permite ese tipo de casos. La consideración o el criterio que se consideraba como que exista proporcionalidad, hoy por hoy ya no es considerado como tal en el derecho penal. Para quienes son penalistas y nos pudieran dar mayores luces, para todos los participantes sería genial. El objeto o lo que aconteció en el derecho penal fue que si es la única herramienta que yo tengo y se está poniendo en riesgo mi vida, ¿por qué se tendría que analizar precisamente si se respondió con un cuchillo o si se respondió con un arma, ¿no? Es más, una persona en este tipo de escenarios no es que esté pensando en que, con el cuchillo no me va a matar, porque podría generarse ese tipo de consecuencias jurídicas también, ¿no? Entonces, ya se ha dejado de lado este tipo de criterios y se está actuando de manera más razonable para poder identificar cuándo nos encontramos ante un supuesto de legítima defensa, ¿no? Lo que se busca siempre aquí en este tipo de casos es la protección a la integridad física del sujeto, ¿no? Luego tenemos como tercer escenario, ¿no?, el artículo 1971 del Código Civil, ¿no?, que hace mención a
que tampoco es responsable por la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente, producidos en estado de necesidad que no exceda lo indispensable para poder conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado, ¿no? La prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo deliberado del peligro. La norma es sumamente clara y les coloco un ejemplo. ¿Qué pasaría si nos encontramos ante un incendio, ¿no? En determinado bien inmueble, en una casa se está incendiando y yo veo personas en ese lugar y quiero salvarlas. Pero para poder salvarlas tengo que derribar una puerta, romper las ventanas, ¿no? Quizás derribar el segundo piso o alguna parte del segundo piso para poder ingresar. Se van a causar daños, definitivamente, daños a la propiedad privada. Pero que esto generaría que, por ejemplo, una persona, un tercero, ve el escenario de un incendio, quiere ayudar, rompe puertas, rompe ventanas, hace la demolición, que se le pueda reclamar alguna indemnización por daños y perjuicios, pese a que ha salvado la vida de esta persona, vemos ahí claramente que existe una diferenciación de los bienes jurídicos, ¿no? Ya sea, en este caso, los bienes como tal, los materiales, y la protección de la vida. Podemos ver aquí podemos efectuar una comparación y sí existe una notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. Y es precisamente este escenario lo que da lugar a que no se pueda reclamar una indemnización por daños y perjuicios en este tipo de casos, ¿no? Luego tenemos, con eso tenemos, por ejemplo, cuáles son los escenarios o los ejemplos más claros que podríamos entender en ese tipo de supuestos de irresponsabilidad en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Estos ejemplos también les había mencionado, que son supuestos en los que pueden identificar ustedes conductas antijurídicas. Y ahora pasamos al siguiente elemento, que es el elemento de los factores de atribución, ¿no? Para poder nosotros identificar cuándo estamos ante ese elemento, la pregunta que se hace fundamental es ¿a título de qué se responde? ¿No? Ya sabemos que cometiste la conducta antijurídica, correcto. Ya sabemos que el Código Civil la puede identificar. La pregunta que viene a continuación es ¿a título de qué se responde? ¿Por qué cometí esta conducta? ¿Es una acción dolosa, es una acción culposa? Y es por eso que tenemos factores de atribución subjetivos y factores de atribución objetivos, ¿no? En este tipo de casos se tiene que analizar en el campo objetivo la culpa. Y la culpa puede ser entendida de manera estándar. Podríamos preguntarnos cómo se comportaría otro sujeto en las mismas condiciones que las que se generaron. Si comparamos el sujeto A y el sujeto B, ¿cómo habría actuado? ¿No? La culpa va a venir siendo entendida aquí como una contravención al estándar de conducta, ¿no? Una contravención al estándar de conducta. En ese tipo de casos no se analiza propiamente una actuación moral, una actuación psicológica, ¿no? Si lo analizamos, por ejemplo, desde la culpa objetiva, ¿ya? Si nosotros pensamos en la culpa como tal, vamos a ver que existen distintas vertientes. Hay distintos tipos de culpa. Hay culpa objetiva, culpa profesional, culpa leve, culpa inexcusable. La culpa como tal es esta violación al estándar de conducta. La culpa objetiva vendría a ser la violación a las leyes. Ya está determinada por la ley, la omisión y la consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, es el ordenamiento jurídico el que determina que determinado sujeto va a ser responsable precisamente por su comportamiento, ¿no? Por cómo ha actuado. Por ejemplo, si revisamos el artículo 961 del Código Civil, vamos a poder identificar, para quienes tienen también su Código Civil a la mano, que este viene contenido como qué comportamiento tiene que efectuar el sujeto de derecho y que si no actúa de esta manera, precisamente la consecuencia jurídica
podría dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Ojo que cuando estoy mencionando a la culpa objetiva como contravención a la violación a las leyes, no estoy haciendo referencia o equiparándola a la responsabilidad civil objetiva como tal. Porque recordemos que la responsabilidad civil objetiva, aunque tiene ciertos reparos, y eso lo analizaremos en las sesiones posteriores, se entiende como aquella en la que no se analiza precisamente la culpa, sino que una persona es responsable por el solo hecho de haber cometido la conducta. Así, en un accidente de tránsito podemos decir que estamos ante un supuesto de responsabilidad civil objetiva, porque existió un bien riesgoso, una actividad peligrosa que ocasionó el daño. Entonces, no se analiza la culpa, o por lo menos es lo que se afirma, ¿no? Que no se analiza la culpa en ese tipo de casos, ¿no? Por ello no podemos equiparar ese tipo de escenarios, ¿no? Ahora, pero así como tenemos la culpa objetiva como violación al mandato de las leyes, también tenemos la culpa subjetiva, ¿no? Que podemos ver aquí la distinción entre subjetiva y objetiva. La culpa subjetiva es entendida ya no por un hecho claro, objetivo, como es el código o la normativa que establece de manera concreta la violación a la ley, sino debe ser entendida como el análisis de el mismo sujeto, de las conductas que realiza el mismo sujeto. Entonces, cuando decimos que estamos ante una culpa subjetiva, estamos haciendo énfasis en las características personales del sujeto como tal. Entonces, así tenemos que diferenciar primero la culpa objetiva y la culpa subjetiva. Por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos mención a en los casos de responsabilidad civil médica, ustedes de manera usual han escuchado que cuando se interpone alguna demanda se suele mencionar que se ha actuado de manera imprudente, se ha actuado con impericia, se ha actuado de manera imprudente, se ha actuado con negligencia médica. Si, por ejemplo, nosotros analizamos en el campo de la responsabilidad civil contractual, en la culpa subjetiva como factor de atribución, vamos a poder identificar que en el artículo 1314 se menciona de manera clara, ¿no?, que quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. ¿Correcto? Entonces, se hace mención al término de diligencia, es decir, que se estaría castigando o sancionando la negligencia. Si tú actúas de manera diligente, no eres responsable. Aquí se señala de manera clara que no es imputable. Entonces, contrario sensu, quien actúa de manera negligente va a ser responsable por los daños ocasionados, ¿no? También la imprudencia puede ser castigada. Quien hace más de lo debido también puede generar daños y perjuicios, por ejemplo, sobre todo en los casos de negligencia médica, ¿no? Por otro lado, podemos identificar también los casos de culpa grave. ¿Cuándo podemos encontrar la culpa grave? La culpa grave la podemos identificar en el artículo 1319 del Código Civil, ¿no? Que señala de manera expresa lo siguiente: incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave, pueden revisarlo de manera conjunta, ¿no? Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. Entonces, la culpa grave es aquella conducta que usualmente se podría requerir de cualquier uso debido de la diligencia de la mayoría absoluta, claramente da lugar a una culpa, gravísima, ¿no? Si se supone que es de una manera regular, cualquier persona habría actuado de manera distinta, claramente nos encontramos ante un supuesto de culpa inexcusable o de negligencia, ¿no? Si es posible, a los participantes, yo les sugiero, ¿no?, que así igual que yo he hecho este ejercicio para poder compartir con ustedes de la identificación de las normas, ¿no?, que también puedan señalarlas y anotarlas, porque sí es importante este análisis de cada elemento. Aquí, por ejemplo, nos menciona
Ok, Johanny, el comentario que nos estás mencionando, ¿no? Bueno, Johanny nos está comentando que tiene un caso de un impacto de choque en sus costillas que le está generando que no pueda trabajar y esté perdiendo determinada suma dineraria. Johanny, por favor, sí te pediría que antes de entrar al tema cuando entremos al tema de lucros cesantes, si me pudieras volver a copiar y pegar la pregunta para que no se me vaya a ir, porque justamente lo que tú me estás consultando lo voy a desarrollar en ese momento, ¿correcto? Lo que nos dices, Juan, es correcto. La culpa, en el artículo 1969 es subjetiva y el artículo 1970 es objetiva. Es correcto lo que nos estás mencionando, ¿no? Lo que estoy identificando con ustedes son los grados de culpa que se pueden identificar en el Código Civil haciendo mención a los factores de atribución, que recordemos que existen factores de atribución del dolo y la culpa. La culpa a su vez tiene distintos grados. Entonces, ya hemos analizado la culpa como tal, hemos analizado la culpa objetiva, ya hemos analizado la culpa grave que está contenida en el artículo 1319 del Código Civil, ¿no? La culpa subjetiva en el artículo 1314 del Código Civil, y la culpa leve, por ejemplo, que la podemos identificar en el artículo 1320 del Código Civil, ¿no? Que es la anotación de la norma que he podido identificar. ¿Qué señala el artículo 1320? Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, ¿no? Actúa con culpa leve. Artículo 1320 del Código Civil. Es la culpa que se le imputa a aquellas personas de capacidad media, ¿no? Por ello es que nos encontramos ante un supuesto de culpa leve. Pero así como podemos identificar la culpa analizada de manera general, entendida la diligencia de cómo habría actuado cualquier sujeto en la misma situación, ¿no? O cómo habría actuado la mayoría de sujetos o las personas de capacidad media, también existe culpa profesional.